Bien, hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a guardar unos minutos que se conecten más compañeros. De todas formas, me habían comunicado que muchos no iban a poder conectarse el día de hoy. De todas formas, iban a esperar la, la cátedra grabada, ¿no? Para poder presenciarla. Así que de todas formas vamos a guardar unos minutitos. Sí, bueno, voy a comentarles un poquito mientras esperamos que esta segunda semana, el curso de reparación de PC, vamos a empezar a recorrer lo que es el software de una máquina, ¿no? La semana pasada vimos con amplitud y las dos jornadas lo que es el hardware, los componentes, el ensamblado, las distintas características de los componentes, cuando es un componente IDE, cuando es un componente SATA, las diferencias que hay entre los dos, las tecnologías que los abarcan a los dos, ¿no? La tecnología más moderna del SATA y la más antigua de los IDE, que de todas formas vamos a ver todavía muchas computadoras utilizando esta tecnología, ¿no? En los distintos ámbitos laborales y en nuestra misma casa, ¿no? Los que tengamos computadoras por ahí un poquito más viejitas. Así también les mostraba que al tener los componentes internos de una computadora podremos adquirirlos de manera independiente para los que ya tenemos, ¿no? Una computadora y queremos potenciarla, podremos adquirir los componentes donde nos ahorraríamos gran cantidad de dinero, ¿no? Para potenciar o actualizar nuestra computadora simplemente comprando un kit de actualización que incluye la placa madre, el microprocesador y las placas de memoria, ¿no? Paralelamente tendremos que comprar un disco rígido, un disco de estado sólido, que son los discos estándar, los de moda ahora, perdón, una fuente de alimentación que soporte esta placa nueva que vamos a tener. De esta forma estaríamos potenciando nuestra computadora o actualizándola, incurriendo en gastos mucho menores que adquirir un CPU completamente nuevo, ¿no? Esta era una de las cualidades que tenía este curso, de poder brindarles las herramientas para poder seleccionar o para darse cuenta o recomendar a ustedes mismos el día de mañana si desean comprarse una computadora, poder armarla, tener la capacidad de detectar qué tipo de computadora necesitan y ahorrarse unos pesos en la compra y también en el ensamblado, ¿no? El que se anima a ensamblar, se anima a ir poniendo cada parte de la computadora es muy sencillo. Como vimos en las clases pasadas, cada conector entra en un solo puerto, no hay forma de equivocarse, hay que ser cuidadoso nada más con las piezas y una vez ensambladas, hacer todas las pruebas, si es que algún componente no está funcionando bien, preguntar a nuestro proveedor si es que no vino con fallas, puede darse que algún componente haya venido con fallas y ahorrarnos gran cantidad de dinero también en el ensamblaje de esta computadora, ¿no? De esta forma ya teníamos componentes, el ensamblado y nos faltaba lo más importante, que es empezar a darle la operatividad a nuestra computadora, ¿no? En la clase pasada habíamos quedado para ir finalizando ya con la clase de hardware en los errores más comunes, ¿no? Yo les voy a adjuntar en la segunda parte de la cartilla que le voy a estar mandando en el transcurso de esta semana, en la segunda parte de la cartilla, para ir finalizando el tema de hardware. Les voy a agregar estos tips que les va a ayudar a detectar problemas en el hardware de una computadora, en la parte del equipamiento de una computadora, en la parte tangible de una computadora, ¿sí? Como lo es el hardware. Que les explicaba la clase pasada, los errores son muy comunes, son muy fáciles de detectar y, por ejemplo,
para cuando una computadora, ¿no? Como para ir detallándolos un poquito, cuando un ordenador tiene problemas eléctricos, problemas de corriente, no enciende, es muy sencillo darnos cuenta que el problema nace en las fuentes de alimentación de nuestra computadora, ¿no? Es muy fácil darse cuenta, generalmente tiene el mismo olor cuando un televisor de esos viejos no se quema, es el olor a plástico quemado, no enciende, o el ventilador posterior está estático o hace ruidos fuertes, es un problema de la fuente, ¿sí? Si la fuente enciende y hace mucho ruido ese ventilador, es necesario con urgencia lubricarlo o en muchos casos cambiarlo, porque si este ventilador funciona de manera deficiente, se van a dañar los componentes internos de la fuente y eso va a hacer que posiblemente se queme la fuente y, con mucha mala suerte, algún componente de la placa madre. Así que los problemas, digamos, más comunes de la fuente de alimentación eran estos, como le dije, que no pase corriente de la computadora o que el ventilador empiece a hacer ruido o que no funcione directamente. Ya si no pasa corriente a la computadora, el diagnóstico es que la fuente de alimentación se encuentra dañada. Estos son, digamos, los tips más comunes de los problemas que nos arroja una fuente de alimentación. Así también, bueno, en la clase pasada y que también les voy a agregar en la cartilla, les explicaba que uno de los tips que nos identifica que el problema de una computadora se encuentra en la memoria es cuando al encenderla, la computadora prende, da señal en el monitor, pero nos larga un pitido, una sirenita de 3 o 4 sonidos que es muy fuerte, lo vamos a identificar al instante. Esto quiere decir que hay un problema de memoria, no hay otra opción, es el problema de la memoria. Cuando la placa madre detecta que la memoria está dañada o está sucia, hace este pitido. Lo que tenemos que hacer es sacar la memoria, limpiarla. Lo más común de la manera de limpiarla, como decía, es pasándole un borrador de esos blancos y negros, por las celdas que son doradas, que son los conectores que van a la placa madre. Limpiándolo a estos, posiblemente podamos recuperar nuestra memoria y la computadora ande de manera correcta. En el caso contrario, que no se solucione de esta forma, ya vamos a tener que ir pensando en comprar otra memoria y reemplazarla a la que tenemos, ¿no? Otro tip, digamos, de las fallas de memoria muy frecuente es cuando prendemos la computadora, enciende sin ningún problema, pero no da ninguna señal en el monitor. Para detectar si el problema es de memoria, tenemos que sacarle completamente todas las memorias que tengamos, la encendemos en la computadora y nos tiene que arrojar algún mensaje de error en el monitor. Ahí quiere decir que el problema está siendo de la memoria y no es de la placa madre, porque posiblemente podemos tener un problema en la placa madre. En el caso de que saquemos la memoria, la encendamos y haga exactamente, tenga el mismo síntoma que cuando tenemos la memoria, ya podemos descartar que el problema sea la memoria, ya que la sacamos y sigue teniendo el mismo problema nuestro ordenador. Esos son los tips de los problemas quizás más comunes que podemos detectar en la memoria y que podemos ir viendo la posibilidad de reemplazarla, ¿no? El problema más común que nos arroja, o los problemas más comunes que nos arroja la placa madre, como para darnos cuenta que ya es una placa que debemos dar de baja y tenemos que empezar a pensar en comprar otra computadora o un kit de actualización, es que el más común es que cuando encendamos la computadora no nos da señal de video. Es decir, el monitor no nos da ninguna señal, no nos arroja ningún mensaje. Es como si no lo habríamos conectado a absolutamente nada. Para descartar cualquier otro tipo de problema, lo más conveniente es conectarle todo a la placa madre, desconectarle los discos rígidos si es que lo tuviese, desconectarle las memorias, dejarlas únicamente con el microprocesador y encenderlo. Nos tiene que dar un mensaje el monitor. Si es que no nos arroja ningún mensaje, nosotros al desconectar todos los dispositivos estamos descartando que el problema sea de